Bueno, vamos a conocer otra perspectiva política en torno a este tema, conversando vía Skype con el analista Renzo Rosal. Además es docente y de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Nos acompaña precisamente desde ese país centroamericano. Gracias, señor Rosal, por recibirnos a esta hora. Bienvenido. Muchas gracias, muy buena tarde. Es un placer recibirle una vez más en nombre de todo este equipo. Quería consultarle, ¿cómo ve usted el panorama de la Cumbre de las Américas? A diferencia, por ejemplo, de la que se realizó en 2012 en Cartagena, Colombia, y de las que le han antecedido, ¿esta tendrá en Panamá, digamos, un antes y un después de la cita? ¿O seguirá siendo lo mismo? ¿Una foto, un apretón de manos entre países que no son, digamos, la misma esencia política? ¿Qué va a pasar después del 11 de abril? Bueno, todo parece indicar que esta Cumbre de las Américas de Panamá va a ser en realidad un parteaguas entre las cumbres anteriores y las que posiblemente y las que seguramente vengan después, en el sentido que por primera vez van a estar presentes los 35 mandatarios, que es el conjunto de toda América. Va a estar también alrededor de esto la presencia del presidente Obama, las posibilidades cada vez más reales que pueda establecerse ahí, más estrechar la mano del presidente cubano, el hecho del momento actual de la coyuntura de tensionamiento entre Venezuela y Estados Unidos, el hecho también que sea en Centroamérica, una región que ha ido cobrando cada vez más importancia por un lado en el tema de la agenda de competitividad, pero también por el tema del plan de la prosperidad anunciado por los tres países, Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos. Esos elementos hacen que la Cumbre de las Américas pueda ser realmente cada vez más real, con una agenda más tangible, más sustantiva y menos simbólica que las anteriores. En ese sentido, ¿se puede observar a la Cumbre de las Américas en esta oportunidad en Ciudad de Panamá como un espacio propicio para que cada país, evidentemente cada región o subregión, mejor dicho, a la que pertenezca, lo utilice como una palestra para explicar cuáles han sido sus avances, cuáles son sus requerimientos para con sus homólogos? Es decir, una serie de asamblea de la ONU, pero evidentemente con un nivel más informal, auspiciada por la OEA, como lo es la Cumbre de las Américas, pero que permita decirle a otro presidente en su cara literalmente lo bueno y lo malo. Creo que sí, y al tener como un tema esencial de la agenda de la cumbre, una especie de revisión de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, eso permite, y además el hecho de que sea precisamente en Panamá, en el país que está, digamos, en el cinturón de las Américas, que se permita establecer al menos un nivel de diálogo interesante dentro de los países que tienen, digamos, regímenes más progresistas de América del Sur, frente a aquellos que son de pronto de corte más conservador, de corte más de derecha, que también están en algunos países de América del Sur y que en Centroamérica también tiene, al igual que en México, pues tienen otro tipo de expresiones, otro tipo de ejemplos. Así que yo creo que puede ser un diálogo que también, aunque no necesariamente pudiera llegar a tener resultados, digamos, totalmente de gran contundencia, el hecho que pueda suscitarse un diálogo más abierto, un diálogo más genuino. Además, en este caso, en el marco también de la transición en la Secretaría General de la OEA, le puede dar en general, digamos, un clima, como digo, de recobrar la importancia de un diálogo hemisférico de mayor profundidad y de mayor calidad. ¿Cómo cree usted que estén en este momento los ánimos, señor Rosal, del país organizador? Y le pregunto los ánimos, o mejor dicho, el temor que puedan tener de que algo se salga de las manos en este encuentro viernes y sábado, desde la perspectiva, digamos, del protocolo presidencial, porque es que hay muchos temas sensibles en el tapete que van a colocarse y que al momento de abrir el micrófono a cada presidente lo van a decir. Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto pudiesen estar temerosos en Panamá el presidente Varela y su equipo como organizadores de la cumbre de que esto se pueda salir de las manos y de que lejos de retomar el diálogo pudiera salir, digamos, algún enfrentamiento no físico, pero sí más arraigado cuando no se llegan a acuerdos? Bueno, creo que es una posibilidad que está ahí dibujada. Además, tenemos ya algún antecedente en esa misma línea. Creo yo que hoy la moderación que tiene que hacerse desde la OEA y también el país anfitrión, Panamá, tienen que ayudar en buena medida para que realmente, aunque el temor pueda existir, pueda tener, digamos, un espacio, una escasa posibilidad de concretarse
tomando en cuenta que creo que también se ha ido fortaleciendo de a pocos algunos otros tipos de mecanismos de diálogo, tal vez subregionales, que han servido para ir trabajando un elemento que es a todas luces fundamental hoy por hoy en América Latina, que es el establecimiento de relaciones mínimas de confianza entre los mandatarios, que se fue perdiendo durante varios años, y que creo que hay de ahí un poco de cierta luz que permita reactivar, que a pesar de las diferencias de corte ideológico, de corte programático entre los distintos gobiernos latinoamericanos, pueda haber también una necesidad. Creo yo que el elemento central de la Cumbre de las Américas es la necesidad de robustecer, de fortalecer los mecanismos de diálogo hemisférico para que podamos tener no solamente mayor caracterización, mayor diagnóstico de la región, sino fundamentalmente acciones conjuntas. Es decir, América Latina tiene posibilidades de viabilidad en la medida en que fortalezca sus niveles de diálogo, sus niveles de conocimiento y de interacción entre las diversas culturas también representadas por acá. Yo creo que esa claridad, los mandatarios, la mayoría de ellos creo que apuestan a tenerlo con mayor precisión que en años anteriores. Profesor Renzo Rosal, muchísimas gracias por su tiempo a esta hora y conversar con nosotros vía Skype desde Guatemala. Ha sido un placer. Igualmente, es un gusto estar con ustedes. Que esté muy bien. Era el profesor Renzo Rosal, docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Andívar en Ciudad de Guatemala y evidentemente analista en esta área, en el de la politología.